buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en la congregación de Carlos Cabeza. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versos 9 en adelante. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Leemos el verso 17 también, donde dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Dios, la esperanza de su pueblo. ¿Quién es la esperanza del pueblo de Dios? Dios. Vamos en esta noche a ver las escrituras correspondientes a la esperanza del pueblo de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este es un tiempo muy importante en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. Aunque es tiempo de problemas en medio de la raza humana, problemas en todos los sentidos, y en estos días problemas de guerras también. Con todo y eso, este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos para los hijos de Dios. Este es el tiempo más glorioso para el pueblo de Dios. Y por cuanto el pueblo de Dios tiene al que es la única esperanza para todo ser humano, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice la Escritura: aunque la tierra tiemble y los montes se trasvasen al corazón de la mar, no temeré mal alguno. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo, porque Dios es nuestra esperanza. Dice en Efesios capítulo 1, versos 17 capítulo 1, vamos a ver aquí, 17 al 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y
de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es muy importante tener espíritu de revelación para conocer cuál es la esperanza a la cual hemos nosotros sido llamados, ya que Dios es nuestra esperanza. Dios es la esperanza de su pueblo, y nosotros necesitamos conocer a qué esperanza hemos sido nosotros llamados. La Escritura dice, hablando acerca de Cristo, en el capítulo 1 de San Mateo, verso 20, verso 18 en adelante, dice, San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La única esperanza, no solamente para el pueblo hebreo, sino para todo ser humano. La única esperanza para ser libre el ser humano de todo pecado es Jesucristo. Jesucristo salvará a su pueblo de sus pecados, porque Jesucristo es el único que vino para tomar nuestros pecados y morir en la cruz del Calvario, y así salvar a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Él es el único, nadie más lo podía hacer. Por lo tanto, Él es la única esperanza de su pueblo. Él es nuestra única esperanza. Y ahora hemos sido redimidos por Cristo en la cruz del Calvario, y ya la obra de redención fue llevada a cabo, y le toca a todo ser humano escuchar la predicación del Evangelio, en donde se da a conocer la primera venida de Cristo y la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, quitando el pecado del ser humano. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, al verlo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para eso fue que vino Cristo, nuestro Salvador, para quitar el pecado del ser humano. Por eso San Pedro, hablándonos de este misterio, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora hemos sido rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo nuestro Salvador, el cual fue destinado por Dios para ese propósito. ¿Y desde cuándo fue destinado? Cristo, para venir a morir en la cruz del Calvario y redimirlos a todos, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, antes de nosotros aparecer en la tierra, ya Dios tenía la solución desde antes de la fundación del mundo, la solución al problema del pecado que entraría a la raza humana. Por lo tanto, Él es nuestra única esperanza. No hay esperanza para ninguna persona excepto en Cristo. Ahora, podemos ver que Él es el único que puede salvar nuestras almas. El ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Lo más importante del ser humano es su alma, porque eso es lo que en realidad es la persona, alma viviente. Por lo tanto, de toda la creación que Dios ha realizado a través de Cristo, el ser humano aquí en la tierra es lo más importante. Es más importante que los peces, que las aves, que los animales. El ser humano es la corona de la creación. Por eso cuando Cristo vino como un hombre en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo. Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, ¿qué es lo más que se parece a Dios? El ser humano. ¿Y qué es lo más que se parece al ser humano? Dios. Ahora, así como el ser humano tiene y es alma, espíritu y cuerpo, el espíritu es un cuerpo de otra dimensión y el cuerpo físico es un cuerpo de esta dimensión. Pero lo grande que hay en usted es el alma suya. Eso es lo que usted es, alma viviente. Y ahora, Dios tiene cuerpo angelical teofánico. Ese es el cuerpo angelical teofánico llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso Cristo es la imagen del Dios viviente, la imagen del Dios invisible. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos que aparecía siempre el ángel de Jehová y decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque en él estaba Dios en toda su plenitud. Por eso en el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante, dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo para que tengamos un cuadro claro de nuestro Dios, el cual es nuestra única esperanza. Dice el capítulo 23, verso 20 en adelante del Éxodo: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel, el ángel de Jehová. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Y ahora, siendo que en el ángel es que está el nombre de Dios, y siendo que a través de su ángel es que Dios habla en el Antiguo Testamento, luego encontramos que por medio de su ángel es que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical. Y ahora encontramos que el ángel de Jehová es la persona en la cual está Dios
en toda su plenitud manifestado, y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora pasamos a Malaquías capítulo 3, verso 1, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vean aquí Dios, a través del ángel, de su ángel, el ángel de Jehová, está diciendo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría después de aquel que vendría preparándole el camino, el cual fue Juan el Bautista? Después de él vendría el ángel de Jehová, el Señor. Por eso Juan el Bautista decía: después de mí viene uno, un varón mayor que yo. En San Juan capítulo 1 encontramos las palabras de Juan el Bautista hablando de uno que vendrá después de él, el cual Juan vio y lo identificó como aquel del cual él había dado testimonio, que vendría uno después de él y mayor que él. En San Juan capítulo 1, verso 25 en adelante dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ni el profeta. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ahora Jesús, el cual nació después de Juan el Bautista, 6 meses después de Juan el Bautista nacer, nació Jesús. Y ahora Juan dice que el que viene después de él es primero que él. ¿Cómo podía ser el primero si nació después? Es como en la familia, que el mayor diga de su hermano menor: mi hermano menor es primero que yo. Cualquiera le dice: tú estás equivocado. O sus padres le dicen: no, tú eres primero que él, tú naciste primero. Pero aquí Juan dice que el que viene después de él es primero que él. ¿Por qué Juan el Bautista dice así? Él sabía de lo que estaba hablando. Porque el que envió Juan el Bautista es el que vendría después de Juan el Bautista en la forma de un hombre, de un profeta, llamado en la Escritura y prometido en la Escritura como el Mesías, el Cristo, el ungido, el cual es el ángel de Jehová. Y ahora continuamos leyendo lo que Juan dice. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora, al otro día, vuelve y dice que Jesús es aquel varón, aquel hombre, del cual él dijo que vendría después de él, y el cual es primero que él. Y yo no le conocía, no sabía quién era ese hombre que vendría después de él. Y sin embargo, María y Elizabeth, María, la madre de Jesús según la carne, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. Ahora, la bendición del precursor y del precursado se quedó
en la misma familia, en la familia de María y Elizabeth. Y el Mesías vino a ser un discípulo del precursor. El Mesías creía al mensaje de aquel que le preparó el camino. O sea que el precursor vino a ser primero discípulo del precursor. Por tanto, entre los discípulos del precursor estaría aquel al cual él le estaba preparando el camino. Entre los discípulos del precursor estaba aquel que vendría después de él. Y eso es una bendición muy grande para un precursor. Que el que venga después de él, al cual él le prepara el camino, sea un discípulo suyo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora Juan el Bautista identifica aquí a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿a quiénes bautizaré con Espíritu Santo y fuego el Mesías, Cristo? A los creyentes en él. No bastaba con ser solamente discípulo de Juan el Bautista, no bastaba solamente con ser discípulo del precursor para recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que los discípulos del precursor luego tenían que venir a ser discípulos del precursado, si no, no recibirían la bendición que traería el Mesías. Porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Y Juan el Bautista venía predicando el arrepentimiento y bautizando a las personas. Y los que lo recibieron, pues recibieron esa bendición, se arrepintieron y fueron bautizados por Juan el Bautista. Pero el bautismo del Espíritu Santo, Juan el Bautista no lo traía. Esa bendición no venía en Juan el Bautista. Esa bendición venía en aquel que vendría después de Juan el Bautista. Por lo tanto, para recibir la bendición del bautismo del Espíritu Santo, entonces los discípulos de Juan tenían que pasar a ser luego discípulos de Jesús. Y ahora, vean aquí, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Estos dos discípulos, uno era Juan el apóstol y el otro era Andrés, el hermano de Pedro. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, los discípulos de Juan el Bautista podían decir: bueno, ahora este Jesús se está llevando todos los discípulos de Juan. Y Juan podía decir: gracias a Dios que mis discípulos han visto y han reconocido a aquel al cual yo le he preparado el camino. Por lo tanto, ellos han hecho correctamente. Porque no basta conseguir al precursor. El precursor viene para preparar al pueblo para que reciban al que viene después de él. Vean
Pablo comprendió esto aquí claramente y se lo explicó a unos discípulos de Juan el Bautista que no lo habían comprendido. Pensaban que los creyentes en Juan tenían que permanecer siendo creyentes en Juan y no podían seguir a Jesús. Pero ¿de qué le sirve a un grupo de creyentes seguir al precursor y luego cuando aparece el precursado no seguirlo? No llegan a la meta de recibir las bendiciones que trae el precursado. Por lo tanto, se quedan como religiosos seguidores del precursor sin recibir al precursado. Veamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 1 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren lo atrasado que estaban. Y ya hacía muchos años que ya el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés y ya muchos lo habían recibido. 120 después, como 3,000 personas, y más adelante como unas 5,000 personas más, y luego más adelante siguieron recibiendo el Espíritu Santo todos los que recibían a Cristo como su Salvador y eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y estos discípulos de Juan todavía no sabían que había Espíritu Santo. Estaban pero que muy atrasados. ¿Por qué? Porque no había recibido todavía aquel al cual Juan el Bautista le preparó el camino. Y solamente los discípulos del precursado serían los que recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Los que continuaron siendo discípulos de Juan no habían recibido el Espíritu Santo, porque la promesa para los discípulos de Juan no era que recibirían el Espíritu Santo, era que serían bautizados en agua y serían preparados por el mensaje de Juan para que estuvieran esperando a uno que vendría después de él. Dice, entonces dijo Pablo, luego les habla, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Sí? Les bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que vendría después de él. Porque un precursor viene preparándole el camino al que viene después, y viene preparando al pueblo y diciéndole que crean al que viene después de él. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora vean ustedes la bendición tan grande que hubo para los creyentes del precursor, que luego recibieron al precursado. Mientras no recibían al precursado, se quedaban sin la bendición del bautismo del Espíritu Santo, y por consiguiente se quedaban sin la bendición del nuevo nacimiento. No podían nacer de nuevo del agua y del Espíritu y entrar al reino de Dios hasta que no recibían al precursado, al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ahora podemos ver que esto es muy importante, ya que nosotros estamos viviendo en un tiempo para el cual Dios envió el precursor de la segunda venida de Cristo. Pero para recibir nuestra transformación, no basta con solamente ser discípulos del precursor de la segunda venida de Cristo. Para recibir nuestra transformación, se requiere que nosotros
entendamos el misterio del que viene después del precursor, de aquel al cual el precursor le ha preparado el camino. Y solamente los que verán y creerán en aquel al cual le fue preparado el camino serán los que serán transformados en el tiempo final. Esa es una verdad divina que no puede ser ignorada. Con recibir al precursor de la primera venida de Cristo, fueron arrepentidos de sus pecados las personas en aquel tiempo y fueron bautizadas por Juan. Pablo dice con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que vendría después de él. Y luego los que siguieron a Jesús, como Andrés y Juan el apóstol, vinieron a ser discípulos de Jesucristo. Ya no dicen que eran discípulos de Juan, sino de Jesucristo. Y vinieron a ser apóstoles de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo como Cristo había prometido, juntamente con los otros que allí estaban, en total 120 creyentes en Cristo. Mientras tanto, los discípulos de Juan no estaban allí presentes. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, se produjo en aquellas 120 personas el nuevo nacimiento. Y allí encontramos que se cumplió totalmente la promesa de Cristo de que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por cuanto ellos nacieron del agua y del Espíritu, entraron al reino de Dios 120 personas para comenzar el día de Pentecostés, y después ese mismo día en que Pedro predicó, como 3,000 personas más fueron añadidas a la iglesia del Señor Jesucristo. Fueron bautizadas ese mismo día también. Y Pedro dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, hablándoles acerca del misterio en Cristo, dice capítulo 2, verso 34 en adelante: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de ellos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Tienen que nacer del agua y
del Espíritu. Y para ser del agua y del Espíritu, tienen que, arrepentidos de sus pecados, de recibir a Cristo como su Salvador. Cristo perdona sus pecados porque vienen arrepentidos de sus pecados y confiesan a Cristo sus pecados. Cristo los perdona y con su sangre Cristo los limpia de todo pecado y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así nacen de nuevo, nacen del agua y del Espíritu, nacen de la palabra, porque han escuchado la palabra del Evangelio y han recibido a Cristo como su Salvador, y del Espíritu al recibir el Espíritu Santo, y así han obtenido el nuevo nacimiento y han entrado al reino de Cristo. Han nacido como unos niñitos, unos bebés, han nacido en el reino de Cristo, así como cuando nosotros nacimos en nuestros hogares, en nuestra familia, nacimos unos niñitos, unos bebés, y al nacer, pues nacimos en una familia terrenal. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos nacido en una familia celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, la familia de Dios. Y cuando físicamente nacimos en la tierra, nacimos en un reino, el reino de las tinieblas, que es el reino que ha estado gobernando la raza humana desde que el ser humano cayó en el huerto del Edén. Pero cuando hemos nacido sin saber, hemos nacido por consiguiente en el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Pero por medio del nuevo nacimiento hemos nacido en el reino de Cristo nuestro Salvador. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Esto nos coloca como niños nacidos de nuevo, nacidos en el reino de Cristo. Y así hemos sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo nuestro Salvador. Hemos entrado al reino de Dios porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Ahora podemos ver por qué es tan importante recibir al precursado, aquel al cual Juan el Bautista le preparó el camino, y poner nuestra esperanza en ¿quién? En Él, porque Él es nuestra única esperanza. Él es el único que puede producir el perdón de nuestros pecados. Él es el único que puede perdonar a usted y a mí de todos nuestros pecados. Él es el único que lo puede limpiar a usted y a mí de todo pecado con su sangre. No hay otra sangre ni hay otra cosa con la cual la persona pueda ser limpio de todo pecado. Y Él es el único que puede producir el nuevo nacimiento en cada persona. Él es el único que puede bautizar al ser humano con Espíritu Santo y fuego. Y Él es el único que puede producir el nuevo nacimiento en cada ser humano y colocar a la persona en el reino de Dios. Él es el único que puede salvar su alma y mi alma. Por eso Él es nuestra única esperanza, y por eso es que lo hemos recibido. Cristo dijo en San Juan capítulo 19, versos 14 en adelante, o capítulo 18, verso 14 en adelante de San Juan, dice, verso 11 en adelante, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En San Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Aquí también coloca a cada persona como una oveja perdida. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierdan estas ovejas del Señor, aunque se han descarriado, porque son las ovejas del Padre, las cuales han sido dadas a Cristo el buen pastor, para que las busque y les dé vida eterna, para que salve esas ovejas. Por eso Cristo dijo que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido, estas ovejas del Padre que se habían perdido. Y ahora Cristo es el que busca las ovejas que el Padre le dio, y las ovejas que el Padre le ha dado son ahora las ovejas de Cristo. Y Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchan la predicación del Evangelio de la gracia y reciben a Cristo como su Salvador, arrepentidos sus pecados y lavan sus pecados en la sangre de Cristo, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo los perdona, los limpia con su sangre preciosa y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, Cristo ya resucitado dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora es un asunto para todo ser humano de creer para ser salvo. ¿Creer en qué? Creer en nuestro amado Señor Jesucristo, recibirlo como nuestro Salvador, colocar en Cristo nuestra única esperanza y ser bautizados en agua en su nombre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna persona quiere ser condenada, juzgada y echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Todo ser humano quiere vivir eternamente con Cristo en su reino. Quiere vivir en un cuerpo eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Para lo cual toda persona por consiguiente necesita poner su esperanza en una persona. ¿En quién? En nuestro amado Señor Jesucristo. No ponga su esperanza en otra cosa, sino en nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el que creyere en nuestro amado Señor Jesucristo, arrepentido de sus pecados y pidiera perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado. La persona será bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá obtenido el nuevo nacimiento. La persona habrá entrado al reino de Cristo, porque habrá nacido de nuevo, habrá nacido del agua y del Espíritu. Los que nacen del agua y del Espíritu son los que entran al reino de Dios y vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el reino de Dios se encuentra en la esfera espiritual, en la forma de la iglesia del Señor Jesucristo.
Los miembros del reino de Dios, del reino de los cielos, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la actualidad se encuentra en una esfera espiritual, pero pronto vamos a estar con Cristo en el reino milenial. Luego que se complete la iglesia del Señor Jesucristo y Cristo se levante del trono del Padre, resucite a los muertos creyentes en Él, en su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces todos seremos personas jóvenes con cuerpos nuevos, inmortales, glorificados igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos esa nueva raza físicamente, ya somos esa nueva raza espiritualmente. Lo espiritual, ya tenemos vida eterna, pero falta en la parte física, para lo cual hemos sido sellados con el sello del Dios vivo, como dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención del cuerpo, que será nuestra transformación para nosotros los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Eso es la redención del cuerpo, eso es la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios, por la cual espera toda la creación. Conforme a Romanos capítulo 8, versos 14 al 29, para lo cual hemos sido predestinados por Dios. Hemos sido predestinados por Dios para ser adoptados hijos e hijas de Dios. Hemos sido predestinados por Dios para ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Hemos sido predestinados por Dios para ser a imagen y semejanza de Dios, para tener un cuerpo físico glorificado como el de Jesucristo y un cuerpo espiritual, angelical, teofánico, como el cuerpo angelical teofánico de Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Hemos sido ordenados por Dios para ese propósito. Por eso San Pablo nos dice que Dios nos dé espíritu de revelación. En el capítulo 13, verso 17, vamos a ver. Capítulo 3, verso 14 en adelante de Efesios dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En el programa divino está que todos seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que todos seamos a imagen y semejanza de Dios, que todos seamos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con cuerpos físicos glorificados, cuerpos físicos inmortales. También en el capítulo 1 de Efesios, versos 17 en adelante dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Ven, San Pablo ora a Dios y pide a Dios que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Para que usted y yo sepamos para qué Dios nos ha llamado. Para que nosotros sepamos que tenemos que esperar de parte de Dios al ser llamados por Cristo y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Recibimos a Cristo para que Él perdone nuestros pecados, nos limpie con su sangre preciosa, seamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y así obtengamos el nuevo nacimiento y nazcamos en el reino de Cristo como niños espirituales y vayamos creciendo a medida que va pasando el tiempo y vamos siendo alimentados en la casa de Dios, la iglesia de Cristo, el reino de Dios. Vamos siendo alimentados con la palabra de Cristo, con la enseñanza del Evangelio. Y así vamos creciendo espiritualmente. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para usted en su interior crecer, necesita comer el alimento que es para el alma, lo cual es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto nos habla Dios por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9, y el mismo Cristo en San Mateo capítulo 4, verso 4, donde nos dice: no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, para cada día ir creciendo espiritualmente y estar más fuertes espiritualmente, necesitamos estar comiendo la palabra de Dios, estar escuchando y leyendo la Biblia y toda palabra correspondiente de Dios para este tiempo final. Y así nuestra fe va creciendo. Y ahora Él nos ha llamado conforme a su programa para que nosotros estemos en su casa, su iglesia, su reino, y crezcamos y lleguemos a la plenitud de Dios. Lleguemos a ser a imagen y semejanza de Dios. Primero recibimos la imagen de Dios cuando hemos nacido del agua y del Espíritu. Obtenemos el cuerpo angelical teofánico, que es la imagen de Dios. Y luego, cuando se haya completado el grupo de escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo, ya entonces todos habrán obtenido el nuevo nacimiento, ya todos habrán nacido en el reino de Cristo, y entonces nos falta solamente la parte física, que es el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Esa es la segunda parte de la redención, en donde Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Ahora, siendo que esta parte de la transformación física es tan importante para poder vivir eternamente físicamente, necesitamos entonces conocer algo que nos va a dar la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como hubo algo que nos dio la fe para recibir el nuevo nacimiento,
recibir el Espíritu Santo y obtener el cuerpo angelical y nacer así en el reino de Cristo. ¿Qué fue lo que nos dio esa fe? Esta revelación fue la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo vino esa revelación para nosotros? Por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia. La predicación del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. La predicación del Evangelio de la Gracia es el Evangelio de Cristo, lo cual es la lluvia temprana para todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. La lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. La lluvia temprana de la temprana venida de Cristo. La primera venida de Cristo es la venida temprana de Cristo. Y la segunda venida de Cristo viene revelada en la lluvia tardía, que revela la tardía venida de Cristo, o sea, la segunda venida de Cristo. Y ahora así, como para recibir el cuerpo angelical teofánico, al recibir el nuevo nacimiento del Espíritu de Cristo, se requiere que la persona escuche la predicación del Evangelio y crea al Evangelio. ¿Y que cree? Cuando cree al Evangelio, pues cree en la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por mí y por usted también. Porque a través de la predicación del Evangelio de la Gracia, que es la lluvia temprana de la enseñanza, la persona obtiene el conocimiento del misterio de la primera venida de Cristo. Las personas que no tienen este conocimiento piensan que Jesús fue un buen hombre, otros piensan que fue un buen hebreo, otros piensan que fue un profeta y así por el estilo. Pero los que a través de la predicación del Evangelio de la Gracia reciben la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado allá en la cruz del Calvario, no solamente reconocen que Jesús fue un buen hombre, sino que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, el Salvador de todo ser humano. Nadie puede salvarse a sí mismo. Toda persona necesita un Salvador y hay solamente un Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, el Señor Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre, por lo tanto no hay otra persona que lo pueda salvar a usted y a mí. Esta revelación usted la obtiene a través de la predicación del Evangelio de la Gracia, a través de esa lluvia temprana que ha venido para revelar la primera venida de Cristo, lo cual comenzó Pedro a predicar el día de Pentecostés, porque tenía las llaves, la revelación de la primera venida de Cristo y la obra para la cual él vino a la tierra. Y ahora, con esta revelación de la primera venida de Cristo, la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión del paraíso. Si la persona después muere, no tiene ningún problema. Es llevada por los ángeles de Dios al paraíso y allí vive
en el cuerpo angelical que ha recibido al nacer de nuevo. Por lo tanto, allí sigue viviendo en ese cuerpo angelical teofánico, parecido a nuestro cuerpo físico, pero joven, el cual no tiene ninguna imperfección. Si no tenía cabello la persona cuando estuvo aquí en la tierra en el cuerpo físico, cuando llega al paraíso, descubre que tiene un cuerpo joven y que tiene todo su cabello. Y que es un cuerpo mortal, pero es de otra dimensión. Es un cuerpo angelical, como el cuerpo angelical de Jesucristo, llamado el ángel de Jehová. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen ese cuerpo angelical. Por eso, si mueren, siguen viviendo en ese cuerpo angelical y esperan en el paraíso, que es otra dimensión, otro mundo, la sexta dimensión, en donde hay árboles, donde hay aves, donde hay peces, donde hay lagos, donde hay ríos, donde hay todo lo que vemos aquí en cuanto a la naturaleza, excepto los problemas que tenemos acá. Ahora encontramos que el creyente en Cristo no tiene que tener ningún miedo, ningún temor, pues él tiene una esperanza y la tiene bien fundada. Y él tiene una persona en quien él ha colocado su esperanza y se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Todo nuestro futuro está en Cristo. Él es nuestro futuro. Él es la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, usted no encuentra a otra persona en quien poner su esperanza, solamente en Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora hemos visto qué es lo que nos ha dado la fe para obtener el nuevo nacimiento. Nos ha dado la fe para obtener el nuevo nacimiento, para obtener el cuerpo angelical, la revelación de la primera venida de Cristo, la cual está contenida en el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y cuando la persona recibe el Evangelio de la Gracia, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene un nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión. La persona ha nacido en la dimensión de Cristo. La persona ha obtenido un nacimiento nuevo, espiritual, y ya tiene vida eterna. Pero le falta todavía el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora vamos a ver en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, lo que nos dice aquí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La segunda venida de Cristo será para transformar nuestro cuerpo físico, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para llevar a cabo esa transformación. Por lo tanto, el misterio para nuestra transformación está
en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa revelación de la segunda venida de Cristo es y está contenida en la predicación del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y por medio de la predicación del Evangelio del Reino, que es la lluvia tardía, será que los escogidos de Dios que estarán viviendo en este tiempo final en la tierra recibirán la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es que el reverendo William Branham, el cual es el precursor de la segunda venida de Cristo, habló acerca de la fe de rapto, y él dijo que en el tiempo en que él estaba en la tierra, él dijo que la iglesia todavía no tenía esa fe de rapto, esa fe para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vamos a ver en la página 104 y 105 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, dice: luego vienen 7 truenos misteriosos que ni aún están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora, no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de la tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Y ahora nos ha dicho el reverendo William Branham que será por medio de los 7 truenos de Apocalipsis 10 que será revelado a la iglesia lo que necesita para tener la fe para el rapto, para ser transformados y raptados. En la página 128 del libro de los sellos, también en español, dice, en la mitad de la página dice: ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. Sin la voz de los 7 truenos es imposible que una persona obtenga la fe para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y las 7 voces de los 7 truenos es nada menos que la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 y clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Los 7 truenos hablan algo que no le fue permitido a Juan el apóstol escribir, porque no era el tiempo para que eso fuera conocido en aquel entonces. De eso fue de lo cual el reverendo William Branham dijo que más adelante eso sería dado a conocer. Aquí en la página 117 del libro de los sellos también dice: ahora ven y ve lo que es, lo que está revelado aquí, y escribe lo que ves.
Entonces Juan se acercó para ver lo que era. En otras palabras, se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces es cuando esta criatura le dijo a Juan: ven y ve el misterio debajo del primer sello, lo que el trueno, la voz del Creador, ha pronunciado. Ahora él debió haber conocido lo que estaba allí. Ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no los escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. ¿Qué es lo que le impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada? Los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y es la voz de Cristo, el ángel fuerte, que estará revelando un misterio muy grande. Ahora, ¿cuál será este misterio que él estará revelando? Más abajo dice, por ejemplo, le diría: no digas completamente lo que esto es. No vayas a decir: esto es así, esto es lo que está bajo el 7º sello. No lo digas, porque no lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Simplemente, como por ejemplo su venida. Él dijo: ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted? Y ahora veamos en la página 481. En la página 481 vamos a ver lo que nos dice 481 y 482. Por el uso ya se han desprendido algunas de estas páginas, pero vamos a ver si las podemos encontrar aquí. Tengo aquí siendo que esto es muy importante para nosotros, porque tenemos la promesa de que vamos a ser transformados y llevados con Cristo, y tenemos esa esperanza porque Él lo ha prometido. Necesitamos conocer cuál es la esperanza que hemos sido llamados y cómo esperar eso que Él nos ha prometido. Ahora aquí en la página 181 dice: todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo. Ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene, pero habrá esas 7 voces de los 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. ¿Qué es lo que dará a conocer la gran revelación de la segunda venida de Cristo? Los 7 truenos de Apocalipsis 10. Y esos 7 truenos son los que le dan la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora podemos ver que ese misterio
de la revelación del séptimo sello viene por medio de la voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. De edad en edad Él habló por cada ángel mensajero lo que tenía que hablar para cada edad. Para este tiempo final tenemos la promesa que Cristo hablará en forma consecutiva. Esos son los 7 truenos de Apocalipsis 10. Ahora, Él dice la hora, dice la revelación de este séptimo sello. Hablando del séptimo sello, dice que es un misterio por completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Está hablando en el 1963. Hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. O sea, la revelación del séptimo sello está señalada para ser dada a la iglesia en este tiempo final. Y la revelación del séptimo sello es dada por los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo hablando en forma consecutiva en este tiempo final. Ninguna persona podrá ser transformada en este tiempo final y llevada con Cristo a la cena de la boda del Cordero sin escuchar la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces y revelando el misterio del séptimo sello, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. La revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, es la que nos da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, como la revelación de la primera venida de Cristo es lo que nos da la fe para recibir a Cristo y ser transformados interiormente, espiritualmente y obtener el cuerpo angelical teofánico, obtener el nuevo nacimiento, obtener el cuerpo angelical teofánico y así nacer en el reino de Cristo, entrar en el reino de Cristo. Y para obtener el cuerpo físico glorificado necesitamos la revelación de la segunda venida de Cristo. Sin esa revelación, ninguna persona podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, la revelación del precursado por Juan el Bautista, la revelación de quién era Jesús y la obra que llevó a cabo, es lo que da la fe para recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el bautismo del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Y la revelación del precursado por el precursor de la segunda venida de Cristo es lo que nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ese es el misterio que ni los ángeles conocían, del cual Cristo dijo que nadie, ni aun los ángeles conocían. Ese es el misterio grande que Cristo ha prometido revelar a su iglesia para que podamos ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La fe de rapto, fe para ser transformados y raptados, gira alrededor de una sola cosa, gira alrededor del séptimo sello, gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Y lo que los 7 truenos revelan, hablan y le dan la fe para el rapto a la iglesia. Lo que hablan los truenos es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y el reverendo William Branham, hablando acerca del séptimo sello en una ocasión, dice
en la página 469 del libro de los Sellos, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el 7º sello. Ahora el 7º sello está ligado al ángel que era diferente a los demás. Por lo tanto, todo el misterio del 7º sello, por medio de la voz de Cristo, hablándonos consecutivamente en una nueva edad, la edad eterna de la piedra angular, estará abriéndonos el misterio del 7º sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, el cual está ligado al ángel que era diferente a los demás. La primera venida de Cristo está ligada al ángel que le apareció a Moisés, el ángel de Jehová, el ángel que tiene el nombre de Dios, y le dio a Moisés a conocer el nombre de Dios. Ahora vean que hay un misterio grande en la primera venida de Cristo, y está ligado ese misterio al ángel de Jehová. Y ahora el misterio del 7º sello está ligado a un ángel, el ángel que era diferente a los demás, el cual levantó al reverendo William Branham y lo colocó junto con todos aquellos ángeles. Fue arrebatado en cuerpo, por supuesto, angelical, en el cuerpo espiritual, en espíritu. Ahora hemos visto estos misterios tanto de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, los cuales son misterios que en el programa de Dios están predestinados, ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo, los cuales colocan nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y podemos decir que Dios es la esperanza de su pueblo. Podemos decir, Dios es nuestra esperanza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual prometió la primera venida de Cristo y también prometió la segunda venida de Cristo. Este es un tiempo en donde el mundo está agitado con guerras y rumores de guerras. Pero vean, en la lectura que tuvimos aquí al principio, nos habla de guerras, pero ahora nos dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra. También en Hebreos capítulo 12 nos habla que Dios estremecerá los cielos y la tierra. Dice una vez más, y Dios estremecerá no solamente la tierra, sino aún el cielo o los cielos. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Aunque el mundo está con estos problemas de guerras y también con terremotos por diferentes lugares y maremotos y todos estos problemas de la naturaleza, con todo y eso, Jehová, Dios, Jesucristo, es la esperanza de su pueblo. Él es nuestra esperanza. Y hemos visto a través de la Escritura para qué Él nos ha llamado. Él nos ha llamado para que seamos a su imagen y a su semejanza, para que seamos adoptados hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos sido
llamados para ser a imagen y semejanza de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros esperamos de Dios, que Él cumpla en nosotros aquello para lo cual Él nos ha llamado, para lo cual también nos destinó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea que no hemos aparecido aquí en la tierra por mera casualidad o porque usted quiso venir a vivir a la tierra. ¿Cuándo usted decidió que vendría a vivir a esta tierra? Nunca. Usted no sabe ni cómo ni por qué apareció en la tierra. O sea, hablando en términos humanos. Pero al conocer el programa de Dios, usted sabe que ha venido porque en el programa de Dios usted fue destinado o destinada para venir a la tierra en este tiempo y recibir a Cristo como su Salvador personal. Y para obtener así el nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu y entrar al reino de Dios. Para eso es que Dios nos ha enviado a este planeta Tierra, para que así confirmemos nuestro lugar con Cristo en su reino, en la vida eterna, para vivir con Cristo eternamente en su reino. O sea que no estamos aquí para perder el tiempo. El propósito de nuestra estadía aquí en la tierra no es el comer, el dormir, el beber, el trabajar y después morir, sino el ser adoptados hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, recibir el nuevo nacimiento por medio de Cristo y así nacer como hijos e hijas de Dios en el reino de Cristo, y luego en el día posterior recibir en adición nuestra transformación y así ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador y ser los miembros de esta raza nueva, de esta raza con vida eterna, de esta raza de inmortales. Ahora hemos visto que solamente uno es nuestra esperanza. Dios en Jesucristo es nuestra esperanza, porque Dios en Jesucristo es la esperanza de su pueblo. Y hemos visto para qué estamos aquí en la tierra. Sin la revelación del Evangelio, ninguna persona puede saber por qué existe en la tierra. Pero por medio de la revelación del Evangelio sabemos que estamos aquí, porque en el programa divino fuimos predestinados para venir a la tierra y hacer contacto con Cristo, la vida eterna, y obtener el nuevo nacimiento, y así nacer en el reino de Cristo. Así ser adoptados espiritualmente como hijos e hijas de Dios, y luego vamos a ser adoptados físicamente como hijos e hijas de Dios. La adopción física es la transformación de nuestro cuerpo. Esa es la adopción del cuerpo, esa es la redención del cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, verso 14 al 29. Y esa transformación física yo la estoy esperando. ¿Y quién más está esperando esa transformación física? ¿Y de quién la estamos esperando? De Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. En tiempo como el que estamos, muchos esperan morir, pero nosotros estamos esperando ser transformados para vivir físicamente por toda la eternidad. Y ahora, ¿dónde están los que
tienen a Dios como su única esperanza y los que saben que vivirán eternamente con Cristo. ¿Dónde están los que han recibido a Cristo como su Salvador? Aquí estamos, agradecidos a Cristo y diciéndole a Cristo que Él es nuestra única esperanza. Usted tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso está aquí en San Juan, Primera de Juan, capítulo 5, dice San Juan, capítulo 5, verso 11, 10 en adelante, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna que Dios nos ha dado? En Jesucristo. Por eso Cristo le imparte a usted y a mí esa vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene vida eterna. Estas cosas os he hablado, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos vida eterna. No temáis manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Nuestra vida está en Cristo. Él es nuestra única esperanza. Él es la esperanza de su pueblo. Dios es la esperanza de su pueblo. Dios en Cristo es nuestra esperanza. La esperanza, Dios, la esperanza de su pueblo. Ahora, los que no han recibido a Cristo no tienen ninguna esperanza. No tienen ninguna esperanza de vivir eternamente, pues no han entrado al reino de Dios. Pero ¿qué pueden hacer esas personas para tener esta esperanza que nosotros tenemos? Y que Dios sea su esperanza también, como Él es nuestra esperanza. Recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Cristo lo recibirá. Confesará a Cristo sus pecados, Cristo lo perdonará, Cristo lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así habrá nacido del agua y del Espíritu. Y así habrá entrado al reino de Dios. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que todos los que todavía no han creído en Cristo y no lo han recibido como su Salvador y no han sido bautizados en agua en su nombre, no están a salvo todavía. Sus almas no han sido salvadas porque no han venido a Cristo para que Cristo salve su alma. Ya la obra de salvación Cristo la realizó en la cruz del Calvario. Y para que se materialice en la persona tiene que recibir a Cristo como su Salvador, creyendo con toda su alma en Cristo como su Salvador personal. Le cité San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16.
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 37, en adelante dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario que toda persona arrepentida de sus pecados reciba a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdonará todos sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y así habrá nacido en el reino de Cristo del agua y del Espíritu, y así habrá obtenido salvación y vida eterna. Y podrá decir: Jesucristo es mi esperanza. Jesucristo es la esperanza de vida eterna para mí. Y por consiguiente, para el pueblo de Dios, Dios es la esperanza de su pueblo. En esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede hacerlo, y Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento. Nacerá en el reino de Cristo con vida eterna. Y Cristo será para usted su única y exclusiva esperanza, su esperanza de vida eterna. Nadie puede tener esperanza de vivir eternamente sin Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6. Por tanto, toda persona que en esta noche no ha recibido todavía a Cristo puede hacerlo en esta noche levantando su mano, y estaré orando por usted para que Cristo lo reciba, perdone sus pecados y lo limpie con su sangre preciosa. Pueden levantar sus manos todos los que en esta noche quieren recibir a Cristo de todo corazón, para que Cristo sea su única esperanza, su esperanza de vida eterna, su esperanza para vivir eternamente con Cristo en su reino. Pueden levantar sus manos los que desean recibir a Cristo, y también pueden pasar acá a la frente, y estaré orando por ustedes para que Cristo tenga misericordia de ustedes. Estamos en el tiempo final, donde Cristo está llamando y juntando sus últimos escogidos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, dice San Mateo capítulo 24, verso 31. Este es el tiempo en donde Cristo, por medio de su Espíritu Santo, está buscando y está juntando sus escogidos, donde en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, de un momento a otro se completará la iglesia de Jesucristo. De un momento a otro entrará al reino de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, hasta el último de los escogidos de Dios. Y luego, entonces los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y todos nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre celestial. Pueden seguir pasando todos los que desean recibir a Cristo como su Salvador, para orar por ustedes en esta noche, para que Cristo perdone sus pecados y los limpie con su sangre preciosa de todo pecado.
y así obtengan la misericordia de Jesucristo nuestro Salvador y tengan una esperanza verdadera, la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Sin Cristo no hay esperanza. Usted no puede esperar nada. Usted no puede esperar vivir eternamente. Pero con Cristo, usted y yo esperamos vivir eternamente en su reino, en cuerpos nuevos y glorificados. Todavía siguen pasando más personas, por eso todavía no hemos comenzado a orar por ustedes, porque todavía siguen pasando más personas que quieren recibir a Cristo como su Salvador para tener la esperanza de vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Si vivir en estos cuerpos físicos es bueno, ¿cómo será vivir en un cuerpo nuevo, eterno y glorificado como el cuerpo glorificado de Cristo? Un cuerpo que nunca se pondrá viejo, que será siempre joven, que representará siempre de 18 a 21 años de edad. Pues esa es la clase de cuerpo que usted y yo hemos deseado siempre. Y ese es el cuerpo que Él ha prometido para usted y para mí. Por lo tanto, nuestra esperanza está en Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Todavía siguen pasando más personas, por eso estamos todavía esperando que pasen todos los que han sido llamados acá en el alma por el Espíritu de Dios a través de su palabra para orar por ustedes. Cristo lo que quiere es darles vida eterna. Así es que todas las ovejas de Cristo, Él dijo que escucharían su voz y lo seguirían. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si hay alguien más, puede pasar al frente. Ya vamos a orar por todos los que están aquí presentes. Vamos a inclinar nuestros rostros. Todavía siguen pasando más personas. Pueden también pasar jovencitos y jovencitas de 13 años en adelante que han sentido el llamado en sus almas y desean tener la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. No hay esperanzas fuera de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza de vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a presentar a cada uno de ustedes delante de Cristo para que Él tenga misericordia de ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo y traigo ante tu presencia todas estas personas que han pasado a la frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Ellos vienen para recibirte como su Salvador. Señor Dios eterno, ellos confiesan que te necesitan, que son pecadores y necesitan que tú perdones sus pecados y que tú les limpies con tu sangre preciosa de todo pecado. Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ruego, recibas estas personas y extiendas tu misericordia sobre ellos y perdones sus pecados y con tu sangre, Señor Jesucristo, tú les limpies de todo pecado. Y que, Señor, les bautices con tu Espíritu Santo cuando ellos sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios eterno, en tus manos los encomiendo como trofeos de Cristo y para Cristo. Y te ruego
tu bendición sobre ellos por toda la eternidad. Padre Celestial, en tus manos los encomiendo y te ruego que los bautices con Espíritu Santo y fuego cuando ellos hayan sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego todas estas cosas, oh Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, siendo que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ya ustedes han creído, han pasado a la frente y he orado por ustedes para que Cristo les reciba. Él les ha recibido, Él ha perdonado sus pecados y les ha limpiado con su sangre de todo pecado. Ahora les falta ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso el eunuco, cuando escuchó a Felipe hablándole, explicándole las Escrituras, luego ellos iban en el carro del eunuco y el eunuco vio un lugar con agua y dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees, bien puedes. El eunuco le dijo a Felipe, yo creo. Y Felipe bajó con el eunuco del carro, entraron a las aguas y lo bautizó en el nombre del Señor. El bautismo en agua es simbólico. El agua no le quita a usted los pecados. Es la sangre de Cristo la que le quita a usted los pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Ahora, el bautismo en agua representa, tipifica que cuando Cristo fue muerto, sepultado y resucitado, usted y yo también fuimos muertos, sepultados y resucitados con Cristo, porque estábamos en Él. Así como Isaac y así como Leví, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, dice la Escritura que Leví pagó los diezmos a Melquisedec, el cual estaba en los lomos de Abraham, porque todavía Leví no había nacido, ni había nacido Jacob, el padre de Leví, ni había nacido Isaac, el padre de Jacob, pero estaba en los lomos de Abraham, así como nuestro cuerpo físico estaba en los lomos de nuestro Padre terrenal. Y ahora nosotros estábamos en Cristo y con Cristo todo el tiempo. Y en adición, el bautismo en agua también tipifica que usted ha muerto al viejo hombre o a la vieja mujer. Usted ha muerto a la vieja vida y usted ha sido sepultado. El viejo hombre ha sido sepultado y ahora usted es un nuevo hombre o una nueva mujer en el reino de Cristo para vivir con Cristo en su reino. Nos habla de la muerte, de la sepultura y resurrección de usted como creyente en Cristo. Por lo tanto, en el bautismo en agua está tipificado, representado todo esto que les he mostrado. Por eso es tan importante para todo creyente en Cristo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Es un acto simbólico que es un testimonio suyo y mío de lo que ha sucedido en nuestra vida.
la muerte al viejo hombre, la sepultura del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre, una nueva criatura que ha nacido de nuevo en el reino de Cristo, para vivir la vida cristiana con Cristo en su reino, de acuerdo a las leyes divinas del reino de Cristo. Por lo tanto, corresponde a cada creyente que recibe a Cristo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ustedes me preguntarán, ¿cuándo voy a ser bautizado? Si crees, bien puedes ir por cuantas pasos de la frente para recibir a Cristo. Es un testimonio claro que has creído. Y ahora preguntamos si hay agua en que puedan ser bautizadas las personas que han creído. Aquí ustedes pueden ver que hay agua, por lo tanto nada impide. ¿Hay algo que impide que sean bautizados? Nada impide que sean bautizados y cumplan todo lo que Cristo ordenó. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ustedes son de los que han creído. Por lo tanto, ustedes son de las personas que han creído y conforme a la Escritura serían bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibirían la salvación de su alma. Así es que aquí hay agua y nada impide que sean bautizados. Dejo al reverendo Carlos Cabeza para así indicarles dónde obtener las vestiduras, la ropa que usarán para ser bautizados, para que la ropa que tienen no la mojen, sino que la puedan luego usar e ir sin ropa mojada a sus hogares. Voy a dejar al reverendo Cabezas para indicarles a todos cómo hacer para ser bautizados en agua inmediatamente. Bueno, con nosotros el reverendo Cabezas para esta parte de indicarles cómo hacer para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y que Dios les guíe todos los días de vuestra vida. Dejo nuevamente al reverendo Cabezas para continuar. Y muchas gracias por vuestra amable atención.